Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a estudiar suma de ángulos internos de un triángulo. Esta es la clase 2.1 de la unidad 2. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a recordar los siguientes ángulos. Este ángulo, el primer ángulo, es un ángulo de 90 grados. Porque es un ángulo recto. Miren, tienen dos líneas, una horizontal y una vertical, totalmente recto. Este es un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Es exactamente la mitad de un círculo. Y aquí tenemos un ángulo de 360 grados. Es un círculo completo, 360 grados. Cuando no se ha iniciado a medir ningún ángulo, entonces podríamos decir que estamos en el ángulo cero. Pero cuando ya hemos medido todo el círculo que representa esta línea que está aquí, entonces es un ángulo de 360 grados. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 70 grados y un ángulo de 50 grados. Falta el valor de un ángulo. Vamos a preguntar, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Es decir, cuando sumamos los tres ángulos internos del triángulo, ¿cuánto debe sumar? La respuesta es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. A partir del resultado del literal A, es decir, que ya sabemos que miden 180 grados, entonces, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? ¿Cómo puedo calcular esta medida? La voy a calcular de la siguiente manera. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces para calcular la medida del ángulo que falta, sumo las medidas de los ángulos que conozco y el resultado se lo resto a 180. Y la diferencia será la medida del ángulo que falta. Quiere decir que voy a sumar 50 más 70 o 70 más 50 y el resultado que me dé se lo voy a restar a 180. Entonces sumamos 50 más 70 y me da 120. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces ¿cuánto falta para llegar a 180? Si en estos dos me da 120, ¿cuánto falta? Para averiguarlo voy a restar 180 menos 120 me da 60. Entonces al realizar la operación se obtiene 60, por lo que la medida del ángulo faltante es 60 grados. Miren, entonces de esa manera encontramos el ángulo que nos hace falta. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un dibujo de un triángulo. Si lo cortamos en 3 pedazos y los vértices los unimos, vamos a dar cuenta que nos da 180 grados. Sin importar el tipo de triángulo que dibujemos, la suma de los ángulos internos siempre será 180.
Entonces podemos resumir que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce restando de 180 los ángulos dados, es decir, los ángulos que ya conocemos. Aquí les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan resolver en su cuaderno. Y bueno, recuerden siempre suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.